Carlos V. Hablamos de Cortés, pero no de Carlos V, que era su rey. Entonces considero que es bien importante recordar quién fue Carlos V. Nació con el siglo, claro, con el siglo XVI, en 1500, y murió en 1558, lo cual ahora no es mucho, pero en ese tiempo pues ya era verdaderamente ruco. Originario de Gante, condado de Flandes, vio la luz primera en un baño del palacio, porque su mamá, Juana la Loca, creía que estaba mal del estómago, y resultó que nació su segundo hijo. Ella era hija de los reyes españoles, de Isabel y Fernando, los católicos, y él, Felipe el Hermoso, era hijo del emperador Maximiliano I y su esposa. Entonces, pues ambas parejas eran muy importantes en la Europa de esos tiempos. Como rey de España, Carlos fue Carlos I, pero en 1519, que ya fue aceptado por los electores como emperador del Sacro Imperio Romano, era el quinto, y entonces él siempre usó Carlos V. También fue rey de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña, duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria. Aquí están su tía Margarita, de la cual hablaremos en un ratitito, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, o sea, sus papás. Los reyes católicos, bueno, antes de eso, déjenme que les platique, que Carlos fueron en total 6 hermanos, él es el segundo, y Fernando, el que es el cuarto, ellos dos fueron emperadores del Sacro Imperio, y las mujeres se casaron todas con reyes europeos y todas eran sus parientes. Eso era muy usual en ese tiempo porque no se sabían las leyes de la herencia y de todas las cosas que se saben después. Entonces era muy usual que se casaran entre primos cercanos. Como les decía, Carlos fue primero en España y quinto del imperio. Los reyes católicos, sus abuelos, estuvieron casados de 1469 a 1504, cuando se murió Isabel. Y entonces, Fernando el Católico, ya muerto además Felipe, su yerno, se casó con Germana de Foix. Él pues quería tener un hijo varón, y Germana se lo dio, pero se murió luego. Él era una persona, un rey de 53 años, y ella una mujer muy inteligente de 18, y de la más crema y nata de la sociedad. Bueno, entonces ya se iba a morir Fernando el Católico, cuando Carlos tenía 17 años. Recuerden que en el siglo XVI no había adolescencia, o sea que ya era un adulto, y entonces le dijo a Carlos que le encargaba a Germana. Aquí está, antes de eso, un retrato de Germana y Fernando el Católico, pues ya muy grande. Entonces le encarga a Germana, él es de 17 años y ella de 29, y entonces pues tienen una hija, fueron pareja, y no la reconoció, pero sí fue criada y educada en las cortes de Castilla. Juana la Loca, la hija de los reyes católicos y madre de Carlos, era la reina de Castilla, y ella nunca renunció a ser reina. Entonces, pues las Cortes de Castilla en 1518 se reunieron en Valladolid y reconocieron a Carlos como su rey, junto con Juana. Juana nunca deja de ser reina. Y le dieron 600,000 ducados. A cambio de reconocerlo como rey, le pidieron primero que aprendiera a hablar castellano en su tiempo, porque pues como les digo era de Gante. Luego le dijeron que dejara de traer tanto funcionario extranjero,
que prohibiera la salida de metales preciosos y caballos de Castilla, y que tratara bien a su mamá, porque no lo hacía con suficiente respeto. Entonces él aceptó todas esas condiciones y fue rey. Entonces heredó de sus abuelos, los reyes católicos, todas las Antillas mayores, o sea, Puerto Rico, Dominicana, en ese tiempo la española, y la isla Juana, que se llama así por Juan, el hijo de los reyes católicos, no por Juana la Loca, nada más que él murió muy pronto. Y en ese tiempo todavía Jamaica era de los españoles, que luego se lo quitan los ingleses. Eso heredó el norte del hemisferio de Sudamérica, o sea, prácticamente lo que descubrió Colón, y todo el litoral de Centroamérica. Eso es lo que le heredaron los reyes. Y pues con la promesa, obviamente, de que iba a haber otros descubrimientos, promesa que él cumplió a cabalidad. Fíjense, ya habían descubierto el Pacífico, que le puso Mar del Sur, porque pues está al sur de donde él venía, que era la española. Entonces, por eso es que se llaman Mar del Sur al Océano Pacífico. Para este tiempo, ya Hernández de Córdoba había llegado a las costas de Yucatán y Juan de Grijalva a San Juan de Ulúa en Veracruz. Y luego, ya a los poquísimos años, Hernán Cortés, ya siendo el emperador, o sea, ya no están sus abuelos, Hernán Cortés en 1519 llega a lo que él va a llamar la Nueva España, que conquista Tenochtitlán en el 21. Elcano termina la vuelta al mundo que empezó Magallanes en 1521 también, y sienta las bases para la soberanía española en Filipinas, aunque todavía no la tienen. Filipinas se llama así por Felipe II, el hijo de Carlos V. Bueno, durante los 1530, los años 30 del siglo XVI, hubo gran expansión. Nuño de Guzmán descubrió y conquistó el imperio purépecha, o sea, Michoacán ahora, y el territorio de Nueva Galicia. Los tres Francisco Montejo, el viejo, el hijo y el sobrino, conquistaron Yucatán, o al menos dejaron las bases, porque todavía es un proceso mucho más grande. Pedro de Alvarado conquista lo que ahora es Centroamérica, que va a ser el Reino de Guatemala, hasta Costa Rica, porque Panamá, como saben, era parte de Colombia. Y también Francisco Pizarro conquista el imperio incaico y da lugar al virreinato de Perú, y Jiménez de Quesada conquista parte de Colombia y luego va a fundar el reino de Nueva Granada aquí, y luego Sebastián Panelcazar y Francisco de Orellana dominan Ecuador, y de Orellana además descubre el Amazonas. Entonces, en resumen, cuando se muere Carlos V, ya buena parte de América, si ven, es de la corona española. Obviamente que Brasil no lo va a hacer, y esta parte todavía les va a faltar. Tenía yo un amigo argentino que ya murió, que decía, Alberto Sauret, que le hacía mucha gracia cuando llegó a México, que él, que era de Entre Ríos, su provincia apenas la estaban prácticamente descubriendo, y nosotros ya estábamos en el movimiento de independencia. O sea que las colonias no fueron 100%, sino pues poco a poco, ¿no? Es un territorio enorme, es el continente más largo del mundo, es América. Es mucho más largo que acostadito sobre Europa y Asia. Entonces, bueno, pues no es fácil. Y respecto a entonces, él cuando muere, pues ya deja ese territorio en el imperio en el que nunca se pone el sol. Aquí está Filipinas. Entonces, cuando
En un lado es de noche, en otro es de día y por eso nunca se pone el sol. En materia personal, Carlos V se casó con su prima hermana Isabel de Portugal, o sea que los dos eran nietos de los reyes católicos. Le dieron una dispensa papal porque ya no era tan bien visto como antes casarse con los primos hermanos, pero no era raro tampoco. Su prima Isabel era hija de María, la hermana de su mamá. Isabel era una señora muy religiosa. Aquí está como se usaba en ese tiempo, ella, y como si fuera el niño Jesús, Felipe, su hijo, Felipe II. Era muy usual y sobre todo entre la gente que era muy religiosa, hacerse un retrato en donde se parecieran a la Virgen y al niño Jesús. Era además de muy religiosa, era bonita si se fijan aquí, y tenía una educación muy esmerada. Sabía cosas de ciencia, de música, una profunda formación humanística y además sabía portugués, latín, castellano, francés e inglés. En esos tiempos no se usaba enamorarse, pero hasta aquí en el retrato se le ve a Carlos que sí se le van los ojos por Isabel. Se ve que sí tuvieron un profundo afecto de los dos lados. Ella era muy cuidadosa e inteligente y gobernó varias veces España cuando él se iba a la guerra. Ella como reina regente Isabel I gobernó la corona, digamos. En esa calidad de reina, de 1529 a 32, arregló los grandes problemas que había entre la familia de Diego Colón. Se juntó con la viuda y arreglaron los problemas entre ellas y además le dio la concesión a Hernán Cortés de explorar el Pacífico. Y entonces pues se acabó el problema, ya se volvió virreinato la Nueva España y él no se fue, sino se queda 20 años buscando algo que no encontró, porque no existe, que es un paso entre el Atlántico y el Pacífico, pero exploró muchísimo pues esas costas de América. 3 de los hijos de Isabel y Carlos llegaron a la edad adulta: Felipe II, María de Austria y Juana de Austria. Tuvieron un hijo que se llamó Fernando, que nació en 1529 y se murió a los cuantos meses. Y ella tuvo 2 abortos, murió en el segundo. Carlos V, además de sus hijos, le encantaba el 5, supongo, porque tuvo 5 hijos fuera de matrimonio, pero antes o después de haber estado casada con Isabel. En el tiempo que estuvo casado, nunca tuvo un hijo fuera de matrimonio. Juan de Austria es su hijo más famoso de fuera del matrimonio, le llaman Jeromín, y es el que detiene, ya no existía, ya no vivía Carlos, pero por órdenes de su medio hermano Felipe II, él es el que liderea la Armada Española y detienen a los turcos en Lepanto. Si se acuerdan, a Miguel de Cervantes Saavedra le decían el manco de Lepanto porque perdió el uso de su mano derecha. No es que no le quitaron el brazo, sino simplemente se le quedó inútil. Y es cuando detienen el avance de los maometanos sobre Europa. Entonces, don Juan de Austria es todo un héroe militar. Bueno, Carlos V era muy católico. Es el representante de la Contrarreforma. Y sobre todo por razones religiosas, o en el caso de Francisco I, por razones personales, tuvo grandes enemigos. Estos 5 son los más importantes. Erasmo de Rotterdam, el filósofo. Martín Lutero, el que hace la Reforma Protestante. Enrique VIII, que primero fue muy católico y su aliado, pero luego, como no le admitieron sus divorcios y demás, hizo la Iglesia Anglicana. Francisco I, que pues es por razones políticas y geográficas, porque se quedó
Francia entre España y el imperio, el Sacro Imperio, y entonces pues era muy problemático. Con todo y que eran cuñados, eran enemigos. Estos 4 se murieron antes que Carlos. Y el único que lo sobrevivió fue pues el líder del Islam en ese tiempo, Suleimán I el Magnífico. Él sí lo sobrevivió. Carlos V tuvo luchas religiosas con todo el mundo, bueno, con los protestantes y con los maometanos, y pues eso le costó una lana, obviamente, que pudo sufragarla, pues gracias a las minas de Nueva España y de Perú. Bueno, en octubre de 1555 y principios de 1556, unos meses después de que se murió Juana la Loca, ya un viejito que era Carlos V, ya miren aquí qué amolado está, y apenas tenía 55 años o 56, pero se había envejecido muchísimo. Lleva a cabo las abdicaciones de Bruselas. Su hermano Fernando, como les había yo dicho, fue su sucesor en el Sacro Imperio, y su hijo Felipe II, que aquí tiene toda la cara de alemán, igual que en todos sus retratos, porque no tenía cara de español, pero pues los del Sacro no lo quisieron porque no querían un rey español, dijeron. Se quedó con con España y sus dominios, y también con todos los otros. Era rey de Nápoles y de esos lugares más chiquitos que también fueron coronas de Carlos V. Bueno, él se fue al monasterio de Yuste y ahí se murió 2 años después de paludismo que había contraído en sus múltiples luchas. Bueno, pues eso es todo de Carlos V, el del chocolate, porque le llevó Cortés el cacao y les fascinó, y entonces le echaron leche, hicieron chocolate. Y bueno, dicen que Cortés en el camino le echó azúcar y con eso lo volvió más dulce al cacao, y por eso les fascinó. Como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho, y si les gustó la biografía de Carlos V, a darle un clic en la manita con el dedo para arriba. Hasta luego, que les vaya súper y nos vemos en la próxima.